Muy buenas noches, tengan todos ustedes. En nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Dirección General de Docencia, de la Comisión Bicentenario de la Independencia de Centroamérica de la USAC, de Casa Comal y esta noche de la Universidad del Salvador, sean ustedes bienvenidos a esta nueva serie de conversatorios acerca del fenómeno de la independencia de 1821. Esta nueva serie de conversatorios se titula La Independencia, miradas desde Centroamérica, y cada jueves de septiembre a las 7 de la noche contaremos con un historiador centroamericano que nos hablará de este hecho histórico. Esto forma parte del proyecto 200 años, La Nación Inconclusa. Para inaugurar esta serie de conversatorios de septiembre, a escaso un año de la conmemoración de la fecha que nos convoca, quisiera invitar al secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala, arquitecto Carlos Valladares, a que por favor inaugure este evento que durará todo el mes de septiembre. Por favor, arquitecto. Muchas gracias, mi estimado amigo y doctor honoris causa de la Universidad de San Carlos, Mario Roberto Morales. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes que están ya sintonizados dentro de esta plataforma. Quiero extenderle un saludo desde ya a nuestra invitada, la doctora Xiomara Avendaño, de la Universidad de El Salvador, al director general de docencia, doctor Alberto García, y al conductor del programa también, al maestro Edgar Varías. Parto por felicitar a la comisión organizadora y responsable de conmemorar el bicentenario de la independencia, entre comillas. Este bicentenario está organizado por una comisión de la Universidad de San Carlos que precisamente preside el doctor Mario Roberto Morales y el maestro Edgar Varías. Y contrario a lo que ya seguramente se promoverá por los sectores tradicionales, responsables de la, yo diría, malformación en educación histórica que nos dieron seguramente a cada uno de nosotros. Una malformación mental. Esta comisión de la Universidad de San Carlos promueve en las nuevas generaciones un pensamiento reflexivo y crítico sobre lo que realmente acaeció en nuestro país y en Centroamérica el 15 de septiembre de 1821, donde un grupo de líderes religiosos y criollos ilustrados generaron el proceso pacífico de la independencia del tributo de los criollos al Reino de España. Es decir, se quitaron el dominio de los españoles en la antigua Capitanía General de Guatemala, que comprendía el actual territorio del estado de Chiapas y las repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Pero, como vemos, la cultura colonial y clasista excluyente se mantuvo dentro de los gobiernos conservadores y liberales del siglo XIX y con marcada herencia hasta nuestros días. Dichos acontecimientos que se dieron en ese momento histórico, al igual que otros en Latinoamérica, tomaron impulso después de la ocupación francesa en 1808 en España, que creó un caos político en la península ibérica y fue donde empezó a desgranarse pues sus posesiones aquí en el continente americano. En esta comisión han sido invitados varios científicos sociales de Guatemala desde julio para desarrollar temas alrededor de los acontecimientos, la rebelión indígena de Totonicapán, hasta los acontecimientos que se están desarrollando hoy o se van a conmemorar el 15 de septiembre. Pero se está abriendo pues a partir de ahora ya con invitados centroamericanos y de México, y eso es lo que se va a desarrollar durante todo el mes de septiembre. Es importante también mencionar que hay dos libros icónicos que marcaron un cambio en la interpretación de la verdadera historia de Guatemala. Uno es
el estudio sobre la rebelión de Totonicapán en 1920 que hizo Daniel Contreras, y el otro es La Patria del Criollo, de Severo Martínez, el cual es un libro fundamental en la historiografía latinoamericana. Se puede decir que, en otros términos, es como el bestseller de Centroamérica, dado que es el más vendido, y fue editado precisamente en la editorial de la Universidad de San Carlos. Y precisamente estamos en la conmemoración del 50 aniversario de su edición en 1970, por lo cual la Universidad de San Carlos está organizando una serie de eventos para conmemorar la importancia de su legado. Cabalmente en este momento, paralelamente, hay un evento que lamentablemente se trasladó sobre los cuadernos de apoyo a la docencia que se derivaron de ello. Y es importante destacar que Severo fundamentó su libro en los textos escritos sobre historia y las fuentes de los cronistas de la colonia y otros autores posteriores, pero también se basó en los escritos indígenas guatemaltecos como los anales de los cachiquiles de Popol Vuh. Ha sido también, junto a los cuadernos de apoyo a la docente, instrumentos académicos precursores y a la vez resultado de La Patria del Criollo, los textos más leídos y usados en las aulas universitarias de la Universidad de San Carlos en el último cuarto de siglo y pasado y bien entrado el presente. Creo que debería ser un texto obligatorio en los estudiantes de Guatemala, acompañado a toda esta visualización que se está haciendo por parte de los científicos sociales en cada uno de esos eventos. El eslogan de la comisión es el análisis de los acontecimientos a 200 años de una nación inconclusa, en un país que aún está por construirse. Así es que con esto damos por inaugurado esta serie de 4 foros del mes de septiembre y les deseamos mucho éxito en su desarrollo. Estamos seguros que van a ser de mucho aporte para un crecimiento intelectual muy importante para cada uno de los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Ahora le doy la palabra al director general de docencia, a la cual la Comisión Bicentenario está adscrita en la USAC. Doctor García, por favor. Gracias, muy buenas noches. Gracias, arquitecto Carlos Valladares Cerezo, por esa introducción. Bienvenida, doctora Xiomara Avendaño, que está conectada desde El Salvador. A nuestro amigo maestro Edgar Varillas y, por supuesto, el doctor Mario Roberto Morales, quien es uno de nuestros asesores académicos en la Dirección General de Docencia. Para mí es un orgullo que se esté organizando este tipo de conversatorios donde analizamos a través de la Comisión Bicentenaria de la Independencia esta conmemoración importante, pero como bien lo decía el arquitecto Valladares Cerezo, que es una postura de un conocimiento, análisis y reflexión de lo que significó, lo que significa actualmente esta independencia, este fenómeno histórico que ocurrió casi 200 años. Hay posturas serias, profundas y científicas que nos han demostrado que la llamada independencia fue un acontecimiento que se dio entre las élites que manifestaban una contradicción que impedía el desarrollo de un grupo que se les llamó criollos. Una independencia que representó el ascenso de poder de este sector frente a los españoles. Quizás intereses muy personales, particulares y de grupo. Hoy sabemos que también gracias a la producción de libros de ciencias sociales de historia, efectivamente hay una discrepancia entre los criollos como un grupo que necesitaba abrirse, consolidarse en el poder y hacia una necesaria toma del poder mismo político para cimentar lo que luego sería la patria del criollo. Por otro lado, sabemos que los españoles situados en cargos importantes
defendían los intereses de la corona, pero velaban por el orden implementado para mantener el estado de las cosas y continuar la reproducción de un esquema colonial basado en la lógica de toda una administración española. Entonces es importante resaltar que hubo grupos y hay grupos mayoritarios subalternos en estos proyectos políticos que lo constituyeron los indígenas, mestizos y ladinos, que a lo largo de los años y siglos se fueron desarrollando y efectivamente no tuvieron una participación real ni auténtica en este fenómeno que se está conmemorando. Al contrario, su ausencia de claridad para conocer, comprender que la escena de la llamada independencia fue un acto pacífico y, por qué no decirlo, protocolario, que se llevó a cabo por un grupo de ciudadanos pertenecientes a familias criollas herederas de los españoles. Ante lo acaecido, la universidad posiciona una postura de revelar la verdad, de promover lo que a 200 años este hecho significa y de lo que podemos concluir, con interrogantes promotoras del conocimiento y la ciencia. Y estas preguntas quedan: ¿independencia para qué? ¿Independencia para quién? Hemos sido y actualmente somos un país soberano e independiente. Eso con signos de interrogación. ¿Podemos hablar hoy de un país libre? ¿Qué tipo de nación dio inicio a partir de la firma del Acta de la Independencia? Hoy las universidades públicas de América Latina nos hemos unido en una postura crítica, reflexiva, que nos une la posibilidad de ver desde el punto de vista académico y poder transformar nuestras propias realidades actualmente. A casi 200 años de este hecho histórico, la USAC asume una responsabilidad científica y la difunde ante el pueblo de Guatemala. Muchas gracias y éxitos en esta serie que se tratará en este mes de septiembre. Muchas gracias, doctor Mario Roberto Morales. Muchas gracias, doctor García. Antes de darle la palabra al historiador Edgar Varillas para que converse con la doctora Xiomara Salvador, quisiera repetir una vez más por un comentario que hay en el chat. La Comisión Bicentenario no está celebrando la independencia, la está conmemorando de una manera crítica, analítica, académica, científica. La conmemoración no necesariamente es sinónimo de celebración. Y a la universidad lo que le toca es conmemorar el hecho histórico, porque el hecho histórico no se puede negar, ahí está, y analizar sus causas, desarrollos y consecuencias hasta la fecha. De tal manera que la Comisión Bicentenario de la USAC conmemora críticamente el hecho histórico y no lo celebra. Así que, sin más, agradezco al director general de docencia y al secretario general de la universidad su presencia, su inauguración de esta serie de conversatorios de septiembre del 2020. Y le doy la palabra a Edgar Varillas para que conduzca el conversatorio con nuestra invitada del Salvador el día de hoy. Por favor, Edgar. Buenas noches, es un honor verdaderamente iniciar esta serie de conversatorios donde destacados historiadores de Centroamérica van a abordar el tema de la independencia y la conmemoración del Bicentenario, como decimos, desde miradas desde Centroamérica. Porque la independencia no es solo una independencia de Guatemala, como se recalca, sino es una independencia de todas las repúblicas del Istmo Centroamericano, de Guatemala hasta Costa Rica. Y entonces este mes de septiembre vamos a
comenzar con esta serie de conversatorios en donde paulatinamente vamos a ir incorporando historiadores de distintos países de la región, incluyendo también a Chiapas, a historiadores guatemaltecos que residen en México y en otros lugares del mundo. Así es que hoy comenzamos con una de las historiadoras más reconocidas y sobre todo especialistas en la temática en relación a los procesos históricos en torno a la independencia, a la formación de la nación en los países centroamericanos. Hablo de la doctora Xiomara del Carmen Avendaño Rojas. Ella es nicaragüense y ha trabajado en 3 universidades nicaragüenses. Es doctora en Historia por el Colegio de México. Actualmente trabaja en la Universidad de El Salvador, conocida como UES. Es docente de la carrera de Historia en la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades de esa universidad. Ha sido coordinadora de la carrera de Historia, directora de posgrado de la misma facultad, es directora de la revista de Historia de la UCA en Nicaragua y exdirectora también de la revista virtual Minerva, del Consejo de Investigaciones Científicas de la UES. Es docente invitada en programas de posgrado en la UNAM de Managua, Nicaragua, la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Universidad de El Salvador, y es miembro de comités de tesis en el Colegio de Michoacán y el CESMECA en Chiapas. Es autora, como digo, de libros en torno a estos procesos que llevaron a la independencia de Centroamérica. Por ejemplo, el libro al que va a ser motivo de la conversación de hoy, El Trienio Constitucional, Moderación, Innovación y Autonomía en el Reino de Guatemala, 1820-1823, que fue editado en el 2018 en El Salvador. Otro texto que se refiere también a esos procesos históricos en torno a la independencia es Centroamérica entre lo antiguo y lo moderno, institucionalidad, ciudadanía y representación política, 1810-1838. Entonces vamos a conversar con la doctora Xiomara Avendaño. Primero le damos la bienvenida. Xiomara, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para inaugurar esta serie de conferencias que llamamos Miradas desde Centroamérica hacia la Independencia. Buenas noches a la estimada audiencia que está conectada. Buenas noches al maestro Edgar Varillas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de las autoridades y de la Universidad de San Carlos de Guatemala para participar en este evento que se titula La Independencia, Miradas desde Centroamérica, el cual va a cubrir todo el mes de septiembre. Entiendo que es una conferencia semanal. Habrá un total de 4 conferencias entonces en todo el mes. Como bien lo decía el maestro Varillas, voy a hacer referencia a un libro que se publicó aquí en El Salvador, solo quiero mostrar la portada, que se llama El Trienio Constitucional, en efecto, Moderación, Innovación y Autonomía en el Reino de Guatemala, 1820-1823. Derivado de este libro, abordaré el tema específico de hoy que he titulado Declaración y juramentación del Acta de Independencia de 1821 y específicamente la juramentación a la cual me referiré es a la provincia de Guatemala, donde hice la investigación de campo o la investigación empírica en archivos. Bien, quisiera comenzar esta noche, voy a dirigir esta
esta plática, esta introducción al conversatorio con el maestro Edgar Varías, haciendo algunas preguntas, porque me es mucho más fácil sintetizar de esa manera ese contexto del Acta de Independencia, que ese contexto no es solamente 1821, sino también 1820. Cuando nosotros estudiamos el Acta de Independencia, podemos hacerlo de diferentes ámbitos. Creo que en este caso quiero mostrar un contexto que yo diría atlántico, y entonces la pregunta es la siguiente: ¿en qué contexto político atlántico se produce la declaración y juramentación del Acta del 15 de septiembre de 1821? Eso es muy importante porque en la historiografía tradicional, sobre todo en el siglo XIX, ese contexto no existe. Entonces se convierte el hecho, el 15, el acta, en una especie de parteaguas, en una especie de fin colonial y en una especie de inicio de la modernidad. Pero yo creo que es importante, para ir abriendo otros caminos, es importante revisar ese contexto atlántico. Y voy a tomar algunos elementos, porque esta plática no es tan extensa, para puntualizar cómo es que se produce esa juramentación del acta. Bueno, primero tenemos que decir que hay un contexto de la Constitución de Cádiz, que es la primera experiencia, va de 1810 al 14, y esto es debido en gran parte a esa interrupción de la monarquía española por la invasión de Bonaparte a la península. El segundo momento es en 1820-1823, que ya la historiografía española señala como el trienio liberal, pero en la historiografía centroamericana no se ha titulado de esa manera. Por eso mi libro pretende, ¿verdad?, situar ese proceso político, económico y social centroamericano en ese contexto del trienio constitucional. En 1820, entonces, suceden acciones políticas que voy a mencionar dos específicamente: la revuelta de Riego, el levantamiento de Riego, que vuelve a restituir la Constitución, pero a mí me interesa señalar dos momentos. El de Fernando VII en marzo de 1820, cuando el monarca jura ante la Junta Provisional Española. Y luego el monarca jura la Constitución en el acto de apertura de las Cortes en junio de 1820. Esto no es nada más simbólico, significativo, sino que es un proceso que emite esos dos hechos de juramentación de marzo y de junio. Está dejando por sentado que el monarca reconoce la existencia de un sistema político monárquico constitucional. Y el hecho de hacerlo ante la Junta Provisional es el Poder Ejecutivo, y luego en junio hacerlo ante las Cortes es el Poder Legislativo. En este sentido, la Constitución ya había definido que limita los poderes del monarca, y en entonces la Constitución gaditana, muy extensa, asume el liberalismo clásico, por supuesto tamizado por esa tradición española. El segundo elemento a tomar en cuenta es el continente americano. Hay guerras de independencia en la Nueva España, que es México, en el Reino del Perú, en el Reino de Nueva Granada. No hay guerras en el Caribe español. Estamos hablando de la isla de la Española. Puerto Rico ya está en manos de los ingleses. Cuba es española. Y no hay guerras tampoco en el Reino de Guatemala. Pero existe otro contexto, ¿verdad? Estamos del contexto español al contexto continental. Existe otro contexto que se llama la América septentrional, que la historiografía centroamericana no la ha asumido en su totalidad, porque muchas veces creo que la historiografía ha estado afectada por esa repartición de las provincias convertidas en estado, y la historiografía ha acentuado los proyectos nacionales, y nos hemos olvidado que entre 1810 y 1823 Centroamérica era el Reino de Guatemala.
y Centroamérica era parte de la monarquía española. ¿Por qué es importante la América septentrional? Es un reconocimiento geográfico y político. O sea, ese lenguaje geográfico, porque es una distribución geográfica de lo que es el norte de América, considerado como el norte y centro, que es México, el Caribe y Centroamérica, es considerada la América septentrional, reconocida como tal en la Constitución de Cádiz de 1812 en el artículo 10. Dice que la monarquía está dividida en diferentes áreas y para el caso centroamericano es parte de esa América septentrional. Ya llegando al ámbito centroamericano, podemos decir que también hay dos momentos importantes de ese sistema político. Uno es la juramentación a la Constitución de Cádiz, nuevamente, porque ya se había hecho en 1812. Entre junio y julio, los cabildos centroamericanos juran la lealtad a la Constitución española y proceden a la convocatoria a cortes. Es decir, que el hecho de juramentar la Constitución está reconociendo un nuevo régimen, que no es la monarquía borbona, sino que es una monarquía constitucional donde los borbones están limitados en su poder. Y la otra cosa que tampoco es muy notoria en la historiografía es que Centroamérica eligió, así como eligió en los años del 1810 a 1814, la primera representación política en España, eligió diputados, solo voy a sintetizar, fueron 2 por Chiapas, 7 por Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica, 2 diputados por cada uno. Para sintetizar, antes del 15 de septiembre de 1821, entonces existen evidencias de una modernidad política y las voy a sintetizar en algunos puntos. Existe una opinión pública que se ha centrado en estudios sobre, por ejemplo, de la existencia de periódicos, de la existencia de folletos, de panfletos, y solo queremos recordar que ya desde la Ilustración existe la Gaceta, existe entonces el Amigo de la Patria y el Editor Constitucional, ya conocidos, no voy a hablar de ello, y esos son evidencias de esa nueva modernidad política por medio de la opinión pública. Existe también evidencia de esa sociabilidad. En el sentido, ya había cierta sociabilidad, la Sociedad Económica de Amigos del País es una evidencia de esa sociabilidad, pero entre los años de 1820 a 1823, las Cortes apoyan la creación de tertulias patrióticas, que es la organización de grupos para discusión política. Y eso lo deja la Constitución y las Cortes lo dejan en manos, que eso lo tiene que reglamentar, observar y dar seguimiento los cabildos o ayuntamientos constitucionales. También existen en la época otro elemento de esa modernidad que son las facciones o grupos políticos. Sin embargo, la historiografía tradicional nos ha llenado de una lucha libero-conservadora inexistente porque no son partidos políticos. Los partidos políticos en el mundo y en Centroamérica se comienzan a organizar a partir de 1870. Lo que existen son facciones o grupos políticos. Y en 1821 entramos ya a la etapa pre de la Declaración de Independencia y hay acciones políticas a tomar en cuenta. Uno, el Plan de Iguala de México de febrero de 1821, achacado a Iturbide, pero creo que las nuevas evidencias declaran que hay un grupo detrás de Iturbide, un grupo de intelectuales y políticos que están en la elaboración de ese plan. Y en la historiografía centroamericana puedo decir que hay un olvido de otro proyecto, y es el proyecto de junio de 1821 de los diputados centroamericanos que están en España y que se juntan en alianza con los diputados de Nueva España o de México y presentan a las Cortes un proyecto de una monarquía constitucional. Tanto el Plan de Iguala como el proyecto en las Cortes permiten, ¿verdad? Y solicitan a la monarquía que envíe un infante o un miembro de la familia para que encabece esta monarquía constitucional. De tal manera, ¿verdad?, que el sueño de una monarquía constitucional no es el sueño guajiro de un grupo de la ciudad de Guatemala o la ciudad de León o de Comayagua o de Quetzaltenango que se van a volver disidentes, sino que es un grupo de
de diputados, y esos diputados son los que las provincias enviaron. Me parece importante hacer estas dos aclaraciones, que antes del 15 de septiembre ya existen dos proyectos que señalan que la América septentrional deben estar bajo un sistema político de monarquía constitucional. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que es importante decir que existe un acto deliberativo de la historiografía de omitir estos antecedentes o este contexto que yo he expuesto. ¿Por qué? Creo que es importante ahondar en lo que yo llamo el efecto de la omisión, porque esto es un acto de omisión deliberada. Muchos de los historiadores del siglo XIX y de principios del siglo XX son gente, son muchos abogados, es gente ilustrada, es gente que fue a la universidad, y yo no creo que hayan desconocido la experiencia constitucional gaditana. Es una omisión deliberada. ¿Pero por qué la omiten? La omiten, en primer lugar, porque el acta de 1821, la segunda declaración de independencia de 1823 y la reunión de la Asamblea Constituyente, de la primera constituyente centroamericana en 1823, está señalada por la historiografía como el momento de justificación política, es decir, es el nacimiento de una nueva nación, es el nacimiento de la organización de un Estado moderno, pero entonces ellos hacen tabla rasa con el pasado, y entonces lo hispánico, la tradición hispánica y la tradición gaditana, toda la herencia de la Constitución de Cádiz, es tildada con un epíteto, que yo lo llamaría epíteto, que es el oscurantismo español. Señalado como oscurantismo, entonces niegan la inserción del Reino de Guatemala en esa monarquía constitucional y niegan la alianza de políticos de las provincias centroamericanas con políticos mexicanos para hacer una monarquía constitucional en junio de 1821. Esos antecedentes son importantes porque en 1821, entonces, el 15 de septiembre tiene un sinnúmero de explicaciones. Una lucha entre los atrasados y los liberales, una lucha entre el oscurantismo y la modernidad, una lucha de partidos políticos, una lucha de los radicales contra los moderados. A mí me parece que eso es una explicación simple. Esto es una situación compleja, sumamente compleja, porque además el hecho de enaltecer nada más el acta, muchas veces la referencia es a la ciudad de Guatemala y se omite la opinión política, la expresión de los territorios de cada provincia. Y en ese sentido me llamó la atención a mí por qué estudiar la juramentación en la provincia de Guatemala, por qué no estudiarla en otra provincia. Realmente no encontré las actas de las otras provincias. Las actas de la juramentación están publicadas en un tomo del Boletín del Archivo General de Centroamérica. Y entonces en esas actas me encontré, hay muchas más, pero estudié 20 actas de cabildo. Voy a mencionar solo algunos porque me interesa hablar de los territorios que están olvidados. Cuando se habla el 15 de septiembre, se olvida el interior de las provincias y se olvidan los territorios que componían el Reino de Guatemala. Entonces, las actas hacen referencia a Ciudad Antigua, Salamá, Cajabón, Chiquimula, Zacapa, Sebastián Tejar, Huehuetenango, Quetzaltenango, Sololá, Hualán, Santa Rosa, Mazatenango, Chimaltenango, Hualán, entre otras. Las he dividido en dos grupos porque este primer grupo discute el acta porque la van a juramentar, es la nueva forma de lealtad política, pero también hay otro grupo de actas que disienten, porque la discusión, ¿quiénes disienten? Muchos territorios allegados a la frontera chiapaneca, Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá, Paxicía, Totonicapán, Retaluleo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una situación que
la discusión del acta y la juramentación del acta se convierte en también una discusión de proyecto político. El acta no señala el sistema político a seguir. El acta reconoce la Constitución gaditana, el acta reconoce la jurisprudencia gaditana, entonces el acta reconoce el liberalismo tamizado por esa experiencia española, y obviamente dejan a un Congreso, en un artículo dice que será el Congreso de las provincias a reunirse próximamente quien decidirá el futuro político, o sea, el sistema político a seguir. Es diferente esta acta porque muchas actas en el continente sí señalan tajantemente que van a formar una república, y en el acta del 15 de septiembre no se señala eso. ¿Por qué me interesó la juramentación? Bueno, yo creo que hay que ir escarbando. Tenemos una historiografía urbana. Mucho de lo que se ha escrito es Ciudad de Guatemala, es la ciudad de León, es la ciudad de Cartago, es la ciudad de San José, es la ciudad de San Salvador, es la ciudad las ciudades principales. Pero yo creo que hay que ver una mirada de este proceso entre 1820 y 23, una mirada hasta el territorio, hasta donde más podamos llegar. Una mirada que nos puede decir cómo es la opinión política en ese interior, cómo es la sociabilidad en ese interior, cómo es esas alianzas al interior del territorio, qué piensan del sistema político, porque la historiografía del siglo XIX niega que los diversos sectores sociales y los llamados ahora sectores subalternos tuvieran acción política. Es decir, la historiografía del siglo XIX está montada sobre que los actores políticos son las élites. Y el hecho de estudiar la juramentación nos está diciendo que hay diversos sectores sociales enterados de qué cosa es el constitucionalismo, de qué cosa es el liberalismo, y opinando. En ese sentido, entonces, para ir sintetizando, ¿qué encontré yo en estas discusiones de juramentación del Acta de Independencia de 1821? Yo encontré entonces que la juramentación es un acto de lealtad política, demostrado a los monarcas en la época colonial, demostrado al Acta de 1812, vuelta a demostrar en 1820, se juró otra vez la Constitución, y al Acta de Independencia. Pero esta vez el Acta de Independencia no se discutió sola, se discutió también el sistema político a seguir, porque antes de que el maldito Iturbide mandara decir con una carta amenazante que iba a anexar a estos territorios, si estamos hablando de junio, julio y agosto, antes que Iturbide enviara eso, los cabildos de fronterizos, sobre todo los cercanos a Chiapas y de la provincia de Guatemala, y otros cabildos, hay evidencia de que ya están discutiendo el plan de Iguala. Y también están discutiendo ese proyecto que los diputados centroamericanos hicieron en España. O sea, los dos proyectos, el mexicano y el centroamericano, coinciden en hacer una monarquía constitucional. Es un acto de propaganda. Todas las juramentaciones son un acto de propaganda política, monárquica, constitucional o liberal. La juramentación también tiene dos actores políticos tradicionales, el cabildo y el clero. O sea, en las actas es evidente que es el cabildo el que organiza, el que convoca, el que tiene la responsabilidad de la juramentación. Existen ciertos actos protocolarios que voy a sintetizar, que es el recorrido de las autoridades, el montaje de una tarima, la juramentación, el aplauso, la entrega de monedas, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesó más qué es lo que dicen, quiénes están. Y resulta que son clero y cabildo, dos corporaciones antiguas, discutiendo un tema moderno, es decir, el nuevo sistema político. También encuentro en las actas un reflejo de la educación cívico-religiosa. Le tocó al clero el papel de difundir el constitucionalismo. Y en ese sentido, el clero es un actor político porque muchas veces el clero y los actores sociales, mestizos, mulatos, negros, indígenas, escucharon la opinión del cura
así como escucharon la opinión del alcalde o escucharon la opinión del gobernador, miembro de un linaje de algún grupo étnico. ¿Qué más encuentro? Opinión pública, pero no la opinión pública urbana, que es escrita. Esa opinión pública en folletos, panfletos y periódicos, pero la opinión pública es oral. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad, la mayor parte de la población no habla castellano, no escribe castellano, incluso en Chiapas y Guatemala son diferentes lenguas las que hay, y entonces aquí los traductores son importantes, pero esa opinión pública es en base a la oralidad. No podemos decir que la opinión pública es urbana y que la opinión pública solamente está sustentada en los periódicos. Se discute también el del liberalismo. En todos los pueblos saben lo que es ciudadanía, saben lo que es un diputado, saben lo que la Constitución les permite votar y que también la Constitución le permite a unos pocos ser votados. Ellos ya lo saben. Entonces, en 2023, lo que se da para mí en el Reino de Guatemala a partir de la discusión del acta y de la juramentación es una explosión para mí de tensiones locales entre territorios, que es Saltenango, Guatemala, Comayagua, Tegucigalpa, León, Granada, por citar solo algunos ejemplos. Pero como existe esa visión urbana de la historia de la época y existe también como único objeto de investigación el acta, se olvida ese entorno riquísimo y además complejo de estudiar el acta, su juramentación y su relación en el territorio y entre territorios. Para finalizar, este enfoque de la que lo estoy hablando es un enfoque de ruptura y continuidad, que es el nuevo enfoque de los últimos 30 años, que uno de los grandes iniciadores de este enfoque es François Javier Guerra con su libro Modernidad e Independencia, y entonces está siendo retomado. Yo quisiera nada más decir que me parece que hay que echarle una mirada a los territorios, una mirada a otras formas de opinión política, a otras formas de sociabilidad, para que podamos realmente entender no solamente el acta, sino ese contexto. Para mí, el acta es un hecho dentro de un proceso desencadenante político, económico y social que desembocó. Para mí el acta fue una llave que abrió una puerta que desembocó en el fortalecimiento de las regiones, de los territorios, y que al final, cuando se discute la Constitución Federal, son territorios disgregados. Nos han hecho creer una falsa unidad del Reino de Guatemala, pero el constitucionalismo fortaleció el liberalismo, la institucionalidad, pero también el liberalismo gaditano fortaleció las autonomías y la disgregación territorial. Yo hasta aquí lo dejaría. Estaré conversando con el maestro Varías y si hay preguntas también las vamos a sumar a conversatorio. Muchas gracias. No se oye, Edgar. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, decía que muchas gracias por esta actualización de la historiografía sobre el proceso de independencia, porque nos aclara muchísimas cosas. Y te quiero traer a colación algo que escribiste en la introducción al libro del Trienio Constitucional, y que viene muy al caso sobre esta serie de conversatorios que estamos teniendo. Tú escribes, a casi 200 años, el 15 de septiembre es un festejo estatal donde el acta de independencia se ha convertido en un ritual de lectura. Los firmantes del documento son recordados bajo un espejismo de próceres de bronce y el centroamericanismo es un despliegue de vestuario, música, danza y gastronomía. En el 2021,
continuará ese mismo espectáculo. Yo creo que esa pregunta viene muy al caso, y cuando habla de omisiones, recuerdo haber leído hace muy poco un artículo en donde en la misma España se hablaba de la omisión histórica deliberada de la Constitución de Cádiz. ¿Y por qué? Precisamente ahora que se discute sobre la necesidad de tener monarquías todavía en Europa, pues esa omisión deliberada de la Constitución de Cádiz, que ya exigía una modernización del antiguo régimen, es decir, la superación del antiguo régimen, nos viene a demostrar cómo en la historia esos hechos que se ocultan también favorecen el privilegiar otros hechos, ¿no? Es decir, y tú lo has mencionado. Cuando hablas de estas transformaciones, hablas de la ilustración, del liberalismo, de la emancipación, también te refieres a un gobierno moderado o templado. ¿Podrías ampliarnos esos conceptos, por favor? Sí, en el libro existe un capítulo donde yo trato de sintetizar esa idea de gobierno moderado. El gobierno moderado se discute en el siglo XVIII y el gobierno moderado tiene dos ejes transversales. Un eje transversal que es político y un eje transversal que es económico. En Europa las monarquías están discutiendo nueva relación con sus colonias, no solamente España. Lo está haciendo Francia, lo está haciendo Inglaterra y lo está haciendo España. Inglaterra lo escucha, Francia hizo algunos ajustes, producto también de la Revolución Francesa, pero España no escuchó las propuestas que hicieron varios, tanto desde América como en España, hicieron la propuesta de varias monarquías. Es decir, que se dividiera el territorio por lo menos en 3 en América y que vinieran príncipes a hacerse cargo de esa monarquía. Pero repito, esa no es una preocupación nada más política, porque Anthony Pagden en varios textos, voy a sintetizar, Anthony Pagden dice que las monarquías deben redefinir su relación económica. ¿Por qué? Porque América está, no solo América, pero América para la parte española está siendo más utilizada por las otras monarquías por la misma España. Es decir, que el tema de libre comercio, por ejemplo, está beneficiando más la relación de libre comercio que ya había. Por ejemplo, José Antonio Fernández, en el libro sobre el añil que tiene, habla de que ya el añil era en finales del siglo XVIII era exportado por barcos norteamericanos y por barcos ingleses hacia Europa. ¿Por qué? Primero, porque España se mete en una serie de guerras. Y segundo, porque Inglaterra entre ese siglo XVIII y XIX, ya Inglaterra se está preparando como la reina de los mares. En el siglo XIX es la reina de los mares. Es el auge del mercantilismo. Es el auge de la revolución industrial. Y no se queda atrás las 13 colonias. Las 13 colonias son importantes centros de fabricación de barcos. Pero España tiene, primero en guerra y segundo, tiene desmantelada su flota. En diferentes textos se hace referencia de que una flota al año y que hubo años en que no vino flota española. Y aquí hubo producción. Aquí se sacó oro, se sacó plata, se sacó añil, se sacaba ganado, se sacaba cueros. ¿Y cómo llegaban a los otros territorios? Eran obviamente por otros medios. Entonces el planteamiento es que las riquezas de América están siendo explotadas, extraídas por franceses, ingleses, holandeses, que ya están desde el siglo XVII en el Caribe y que tienen ese comercio con diversos territorios de América, y que la monarquía española se tiene que replantear una relación política, pero que esa relación política tiene que ser moderada. Ahí voy al punto de tu pregunta. Esa relación política es moderada en el sentido que exista
no sé si igualdad, pero por lo menos cierta equidad entre la representación de los reinos y la representación española. Incluso hay dos proyectos, el de Ábalos y el de Godoy, me parece ahorita, en donde dicen que se tiene que poner un senado o que se tiene que poner una entidad donde a los americanos se les dé participación de la representación política. Entonces ese gobierno moderado está intuyendo, no lo dicen claramente, y además están sabiendo que las nuevas ideas, que el constitucionalismo liberal del siglo XVIII ya está recepcionado en los territorios, que ya se conoce, y que los criollos están a favor de ciertos cambios. Entonces ese gobierno moderado es como la idea de un tránsito, ¿verdad? Que así, Soberanes así llama al plan de Iguala, un tránsito entre el antiguo régimen y la modernidad, entre la era republicana. Entonces el gobierno moderado aparece, se perfila como un tránsito entre lo que estaba, que es la monarquía, y la adopción del liberalismo. Entonces es la idea, en el fondo, para mí, de una monarquía constitucional, la cual es reflejada en el plan de Iguala en el 21, en el febrero, y en el proyecto de los centroamericanos y mexicanos en junio de 1821. Ahí está reflejado una monarquía moderada o templada. Gracias. Y cuando nos hablas de esa otra visión de ir más allá de la Capitanía General, de la sede de la Capitanía General de Guatemala, en particular la ciudad de Guatemala, e irnos también a las otras ciudades guatemaltecas, irnos a las otras ciudades centroamericanas, también nos estás ampliando el panorama de los actores sociales. No se trata sencillamente de una disputa entre los peninsulares y los criollos, sino es una realidad mucho más compleja. Y, por ejemplo, mencionas dos actores que han sido bastante omitidos en esta historia, que es el clero y los cabildos. ¿Podrías ampliarnos un poco sobre esto, por favor? Sí, a mí me molesta, en lo particular me molesta que la historiografía señale ciertas acciones políticas como de atrasados, como de ignorantes. Y yo lo que he encontrado es una sociedad dinámica que sabe de la existencia del liberalismo, que sabe de la existencia del constitucionalismo. No es una sociedad mestiza, indígena, alejada de la modernidad. Simplemente existen otras formas de esa modernidad y ese es el señalamiento del libro. Es decir, no nos podemos quedar diciendo que la opinión pública es escrita. Mi planteamiento es que la opinión pública es oral. Y yo lo encuentro en la juramentación de las actas. Por supuesto, las actas son escuetas, pero uno puede sacar allí diálogos, uno puede sacar términos, ¿verdad? Y uno de los términos es liberalismo, representación, ciudadanía, monarquía constitucional. Todos esos son elementos de la modernidad que no están reflejados en un panfleto, que no están reflejados en un editor constitucional de cabildos del norte de Guatemala o de cabildos de la provincia de Cartago. Es decir, yo llamo la atención a que existen otras formas en donde la modernidad se está acoplando con esa tradición antigua. Y eso para mí se llama práctica política. Porque la gran omisión aquí tiene parte de algo, de que es una lucha libero-conservadora. Eso es un grandísimo, es una pantalla, es una cubierta donde la explicación se ha dado de que esto es una lucha de liberales y conservadores y de dos partidos políticos. No existen partidos políticos. Existe opinión pública y facciones políticas. Y dentro de los territorios indígenas guatemaltecos existe opinión política. Y por supuesto que van a apoyar a un grupo y a apoyar al otro. Volviendo a tu pregunta, existen diferentes formas
de la expresión de la modernidad y de la adopción de esa modernidad. Y para mí, el cabildo de la familia de los Austria, montado en el siglo XVI, ¿verdad? Y que permanece en el siglo X hasta el XVIII, el cabildo para mí va a ser en el siglo XIX no solamente el ente de gestión pública, sino también va a ser una expresión política. Y eso es lo que no se ha estudiado, porque se parte que es una lucha libero-conservadora. Y eso lo remite a las ciudades principales. En las ciudades principales existen grupos políticos liberales y conservadores, sí, pero esa no es la realidad del interior, ni de las provincias de Guatemala, ni de las provincias centroamericanas. Y me llama la atención, para mí es un hallazgo de este libro, encontrar al clero como un actor político vivo. O sea, el clero no solamente dio la misa cuando se juramentó el acta, dio la misa cuando se juramentó la Constitución. El clero fue un actor principal porque así como se escuchó al gobernador de un linaje, al alcalde, a los ediles, hubo actos de juramentación que se retrasaron porque no estaba el cura. Y el acta lo dice. Se retrasó 3 días porque estaba enfermo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cura es un gestor de opinión pública, pero resulta también que la Constitución delegó en el clero la expansión de los catecismos políticos. Y hay evidencia del catecismo político fue un instrumento de educación y de educación política. Y entonces resulta contrastante que el clero también haya tenido esa arma de doble filo. Difundió la terminología liberal, pero también el clero difundió el antirrepublicanismo, algo que está escrito en otro momento, en otro capítulo del libro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando está Napoleón Bonaparte, se habla de Napoleón, pero luego los curas son los transmisores del terror jacobino. Entonces, la Revolución Francesa, la República Francesa, no es bien vista. Y entonces, ese espejo, esa imagen de la Revolución Francesa pasa por los curas. ¿Por qué? Porque tildan a la Revolución Francesa de atea en contra de la religión católica. Y resulta que la Constitución gaditana, en un artículo, reconoce a la Iglesia Católica. El Plan de Iguala reconoce a la Iglesia Católica. La Constitución del 24 reconoce a la Iglesia Católica. Las constituciones centroamericanas de los 20 reconocen a la Iglesia Católica. Es decir, que eso no la construcción del Estado nace protegiendo a la Iglesia Católica. Entonces el clero se convirtió en promotor de esa terminología liberal, por no decir ideología, ojo, sino también en el promotor de ese antirrepublicanismo, porque era ateo. Es decir, es cuando habla del miedo, ¿no? Sí. Y que el miedo es una rémora que todavía seguimos arrastrando nosotros en la actualidad, ¿no? Totalmente. Totalmente. Cuando hablamos de la izquierda en la década finales del siglo XX, los cubanos se comían a los niños, a los viejitos los hacían jabón, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es el miedo. Y el miedo fue utilizado por todos los bandos políticos, por la iglesia, por los que se opinaban liberales, por los que se opinaban moderados, por los que se opinaban en contra de todo. O sea, el miedo no ha sido estudiado, ojo. Tampoco yo lo estudio, yo solamente lo expongo. El miedo ha sido y todavía es utilizado como un arma política, a favor o en contra. Cuando hablas de las concepciones de la nación y la soberanía, nos hablas también de dos concepciones, una organicista, la nación de provincias, y por otra, la abstracta, la del pueblo. ¿Podrías también, por favor, ampliarnos sobre estos conceptos? El hecho de estudiar 1820-1823
hay una cosa que yo intuí a partir de un libro el libro sobre elecciones, ciudadanía, etcétera, de 2009, ese es un libro publicado en 2009. Yo estudié en 1810, 1838, hice un recorrido desde la Constitución gaditana hasta la caída de la Federación, y comparé dos provincias, Guatemala y Costa Rica. Y entonces ahí me salieron ciertas dudas, ahí vi cosas que no entendía, y entonces, ¿cómo le entra uno a unos temas que están tapados cuando nos dice que esto es un conflicto liberal-conservador, por ejemplo? Entonces yo me comencé haciendo preguntas: ¿qué pasó en 1820? ¿Qué pasó en 1821? ¿Qué pasó en 1822? ¿Qué pasó en 1823? Preguntas simples, tratando de no llenarme de eso que dice la historiografía. Y entonces me encuentro en 1820, esa explosión que yo hablo, de difusión del liberalismo. Ciudadanía, hay votaciones, ya hubo antes, pero ahora en otro contexto. Envían diputados a España. La formación de juntas que después se vuelven gubernativas. Las elecciones de cabildos que se dan entre el 20 y el 23. Y nación organicista o nación abstracta. Ese es un planteamiento que yo hago, que habría que ahondar más. Se están viendo a sí mismos como una sociedad corporativa. Por ejemplo, ¿cómo se decidió la unión a México? Tema que no abordo, porque ese es otro tema. Y entonces aquí tenemos una discusión. El Congreso que se iba a reunir debía decidir si es correcto el Congreso en un contexto de nación abstracta, donde el pueblo, por medio de sus votos, le delega a sus diputados las decisiones a tomar. Pero entre 1821 y principios de 1822, ¿quiénes decidieron la unión a México? Fueron los cabildos. Y existen las actas. Las actas de unión a México es un apartado del libro, cuando hablo de las elecciones a diputados centroamericanos a México. Esas actas están en el Archivo General de Centroamérica y en el Archivo General de la Nación de México. Las actas son riquísimas, porque son los cabildos los que discuten opinión política, los que tienen alianzas. Por ejemplo, es interesante algo que hay que ahondar, cómo ciertos territorios se unen, por ejemplo, alrededor de Huehuetenango, alrededor de Quetzaltenango, alrededor de Totonicapán, cómo ciertos territorios o pueblos menores se unen alrededor de una ciudad principal o de una población principal. Entonces hay un movimiento de lo que algunos llaman territorialidad, que es también un movimiento de expresión política. Repito, no solamente son las facciones, no solamente son los escritos, hay diversas formas de expresión política. Y para mí es organicista porque son los cabildos los que se expresan políticamente y son los que deciden. Esa construcción de la nación abstracta comienza a partir de 1822 en el Congreso mexicano. Incluso en el libro aparece una discusión del diputado Cirilo Flores, que luego fue gobernante y muerto trágicamente. Cirilo Flores dice: ¿saben qué? Yo soy diputado de la nación. El cabildo no me tiene que mandar instrucciones. El cabildo no tiene que meterse conmigo. Y entonces el cabildo le dijo que si no, el cabildo de Quetzaltenango y sus agregados, le dijeron que tenía que cumplir con ciertas instrucciones. Y él dice: no, yo soy un diputado, no lo dice moderno, pero se está refiriendo a la nación abstracta. Es decir, si yo no opino, mejor me voy. Y él se regresó. Se regresó porque estaba en una contradicción entre ser diputado de la nación organicista o ser diputado de la nación moderna. Y eso seguramente ocurrió con muchos diputados. Yo solamente logré tener un ejemplo. Deben haber muchos. Pero si no se estudia el territorio con su diputado, no podemos quitar
esa idea, esa imagen, que el acta de 1821 dio nacimiento a la nación moderna. Para mí el acta abre una llave, abre una puerta para la adopción de esa modernidad que se va a ir tomando a lo largo del siglo XIX. Y voy a citar otro ejemplo de esa nación organicista. El acta de Paxicía, que ustedes conocen, que está publicada. Ahí hay más de 108 o 10 actas, en donde por un lado está la disputa de un partido liberal en formación en Guatemala, que apoyan ciertos líderes, y la figura, por ejemplo, de Barrios y de otros. ¿Y quién decide? ¿Quién decide el cambio? Esas 100 y pico de actas que se llaman el acta de Paxicía, porque ahí se origina un documento. Ese cambio lo deciden tanto la facción liberal de las ciudades principales como esa existencia de visión de nación organicista que son los cabildos. Y te estoy hablando de 1870, no de 1821. O sea, estoy poniendo dos polos en donde hay evidencia que se está en un tránsito a esa modernidad que fue compleja y larga. Al final, el acta de independencia no generó en una sola noche, en un solo documento, la adopción de esa modernidad. Cuando nos adentramos a una historiografía que supera la vieja historiografía liberal, positivista, hay autores que plantean esquemáticamente estos procesos. Por ejemplo, Ricaute Soler, el historiador clásico panameño, que nos habla de fuerzas nacionales y fuerzas antinacionales. Pero tú nos has planteado un escenario mucho más complejo, ¿no? Que amerita mucho más estudio y que nos aleja de esas simplificaciones que nos llevan a repetir que aquí no hubo lucha, que todo se logró sin choque sangriento, que no hubo prácticamente rebelión. Y algo que es muy interesante, como estudiante del cine latinoamericano, en las películas mudas argentinas, chilenas, mexicanas, siempre se hace alusión a los primeros movimientos independentistas. Y en El Salvador, la conmemoración del Bicentenario fue en el 2011, ¿no? Es decir, mientras tanto, nosotros seguimos poniéndole bronce, trompetas y marchas y tambores al 15 de septiembre, ¿no? Es decir, pero tú nos has planteado una realidad muchísimo más compleja. Obviamente quisiéramos seguir escuchándote, pero tenemos bastante participación de la audiencia. Afortunadamente tenemos ahora sintonía desde México hasta toda Centroamérica, y entonces hay algunas preguntas y algunos comentarios que quisiera pedirle a Mario Roberto, si está por ahí, que nos hiciera el resumen de algunos de los que les han parecido los más importantes de las observaciones. Mario Roberto, por favor. Muchas gracias. Sí, hay muchas intervenciones. La última dice que por qué no menciona Comayagua y Tegucigalpa, El Salvador, otras provincias. Esa es una. Hay una pregunta, digamos, profesoral, cómo subsanar la brecha entre la investigación histórica y los textos escolares, que básicamente aún refleja la versión tradicional liberal de la historiografía centroamericana. Y luego el papel que pudo haber jugado la religiosidad popular en las cofradías entre 1810 y 1823. Yo creo que esas tres preguntas son suficientes como para que la doctora
articule algo, ¿no? Bien, vamos a tratar de sintetizar. Por cuestiones de tiempo, pues obviamente yo dije que iba a tomar un elemento, fue la juramentación del acta en Guatemala. Son las actas que yo encontré, pero hay un libro de un profesor Mayes, que es un libro de los años 50, 50 y algo, y él ya explica esa relación entre Comayagua y Tegucigalpa, por ejemplo. Y entonces él explica esa tensionamiento entre élites que tiene que ver con el poder de la provincia. Son élites, una relacionada con Guatemala y otra relacionada más con esa idea de comercio exterior, de ampliar otros horizontes. Y Mayes, en ese texto, llega hasta esa alianza, o sea, hacen un pacto. Entre Comayagua y Tegucigalpa hacen un pacto de unirse y no disgregarse, y al final, cuando se da 1823, 1824, que se discute la Constitución Federal, las tensiones se han bajado y no se dividió Honduras. En el caso de Costa Rica, hay un documento que lo estudia Peralta, un historiador, abogado historiador, que habla de el Pacto de Concordia. Es un pacto entre cabildos. Y hay otra evidencia de esa expresión política de los territorios, del poder local, que es también poder político, y entonces se juntan y hacen un pacto para unir esos territorios y dar forma al Estado de Costa Rica. Nicaragua y León, creo que fue el mayor desastre de la época, y eso tiene arrastre. En 1811 hubo un levantamiento en León. Es un levantamiento antifiscal, como lo fue el levantamiento de San Salvador, que desde Marure y todos los historiadores lo llamaron movimientos preindependentistas. Pero esto es una justificación política. Los últimos estudios dicen que son movimientos antifiscales, son protestas antifiscales y también son protestas constitucionales. El gobernador Bustamante no retrasó las elecciones locales y no les permitía ese cambio de las autoridades nombradas por el rey, las antiguas, y que incluso muchos compraron el cargo, y esas autoridades electas que daba la Constitución, que daba la oportunidad de la Constitución de Cádiz. Nicaragua y como decía, en Nicaragua, Granada y León fue la rivalidad más intensa, porque hubo un acuerdo en 1811 entre Granada y León, y luego al final, apoyado por Bustamante, no se reconoció ese acuerdo, y muchos miembros de la élite granadina, así como también otro grupo en Guatemala, que están ligados a la conspiración de Belén, que no se dio, el grupo de El Salvador en 1811 y luego en 1814, al final estos grupos constitucionalistas reclamaban el derecho a adopción de las elecciones, a la adopción de esa nueva jurisprudencia gaditana. Todos esos elementos en Granada produjeron una desconfianza política, porque muchos fueron apresados, se les quitaron sus bienes y algunos murieron. Entonces, esa tensión, León, Granada, esa tensión en Costa Rica, esa tensión en Comayagua, Tegucigalpa, estoy hablando de Costa Rica y Tegucigalpa, lograron un pacto. En Nicaragua no fue posible ese pacto en 1821. A partir de 1821 hasta la Guerra Nacional, 1854-56, aquí hay una constante subida y bajada entre que el oriente Granada y el occidente León quería el poder sin el otro.
O sea, ahí los acuerdos no se llevaron a cabo y la explicación de que unos eran liberales y que los otros eran conservadores es lo que todavía se tamiza y que habría que profundizar. Referente a las escuelas, lamentablemente la investigación y la escuela centroamericana están separadas por un océano. No hablo de un río ni un lago porque es posible pasarlo caminando o nadando. Estoy hablando que es un océano de distancia entre la investigación y la escuela. ¿Qué es lo que se celebra en septiembre? Se celebra a los próceres. Y en mi trabajo no está centrado en el estudio de un individuo. El trabajo creo que se debe hacer sobre procesos económicos, políticos y sociales. Y al final tampoco hay concordancia de próceres. Hay una serie de próceres, más en Guatemala, menos en Honduras, menos en Nicaragua y menos en Costa Rica. Entonces creo que la explicación de la historia a través de la actuación de los próceres ya no es posible, pero la pregunta es cómo desmontar esa oposición a la investigación histórica. Habría que buscar caminos porque los historiadores hemos sido convocados en diferentes momentos por instituciones estatales, pero no logramos llegar por el simple hecho de que ese homenaje al prócer, al héroe, que no existe en 1821, o sea, no estamos, bueno, si me preguntan de un héroe o prócer, Bolívar en América del Sur, o el padre Hidalgo en México. Pero la pregunta es, los llamados próceres, ¿qué hicieron? Firmaron un acta. Pero entonces, ¿qué cosa es un prócer? ¿Qué cosa es un héroe? Para mí no, la independencia centroamericana no trae próceres. Y entonces la escuela está montada sobre la explicación de los próceres del siglo XIX. Existe una brecha de 100 años entre la investigación y la escuela. Y la última pregunta de las cofradías. Resulta que el clero está disgregado en diferentes espacios y entidades. Las cofradías es uno de ellos. En cada población, villa o ciudad, existen cofradías y están ligadas a la cuestión étnica. O sea, hay cofradía de blancos, hay cofradía de mulatos, hay cofradía de negros, hay cofradía indígena. Y por supuesto, esa es una relación estrecha con un cura, porque eso se basa en la veneración a una entidad de la Iglesia Católica y eso pasa por el festejo, por la veneración, por el culto, por la organización de una fiesta anual en donde el cura es el elemento central con la cofradía. Entonces, el cabildo, las cofradías, la parroquia, hay que estudiarlas de otra manera. ¿Por qué? Porque esto se sustenta en la relación iglesia-estado. A finales del siglo XVIII y todavía en el siglo XIX, la iglesia y el estado están enteramente unidos. Un pilar de la construcción estatal centroamericana y latinoamericana es el clero. El clero es el que registra a los nacidos. El clero, existe la persona porque tiene un acta de nacimiento, no existe el registro civil. Eso es un fenómeno de finales del siglo XIX, en donde el Estado toma, ¿verdad?, la primera forma de identidad del ciudadano por medio de un registro civil. ¿Quién lo tiene hasta finales del siglo XIX? El clero. ¿Quién define al ciudadano? Tema que no abordé, pero el ciudadano está bajo un registro de elementos católicos. El ciudadano es el vecino que tiene casa, que tiene esposa y que es un buen cristiano. Entonces hay ciertos elementos de esa modernidad tamizadas por esa prevalencia del clero y de la religión católica. Eso hay que buscarlo, auscultarlo, pero ha sido tapado por esa falsa explicación de un conflicto libero-conservador.
Gracias. Y tengo que ponerte en antecedentes para la pregunta que formulan también, porque en el mes de julio tuvimos una serie de conversatorios, 5 en total, sobre la rebelión de Totonicapán en 1820, que justamente es el bicentenario ahora en julio. Cuando tú abordaste la situación de los cabildos y en especial hacías mención a los altos, ahí surge una inquietud de uno de las personas que nos están sintonizando, y es precisamente respecto a la etnicidad, es decir, ¿qué papel jugó? ¿Has podido profundizar o acercarse a un planteamiento de esta naturaleza en el caso específico de los cabildos de Quetzaltenango y de Totonicapán, principalmente? Bueno, creo que Aaron Pollack es un norteamericano radicado en México. Primero estuvo en la Ciudad de México, ahora está en Chiapas. Aaron Pollack ha estudiado a profundidad el tema de Totonicapán, y las referencias que tengo a él sobre el estudio del movimiento de 1820 en Totonicapán, él relaciona ese 1820 con esos elementos políticos, económicos y sociales. Él es uno de los gestores de esa nueva interpretación. Entonces Aaron está planteando que hay elementos, que hay argumentos de la reforma borbónica que estallan. Y voy a mencionar uno, la cuestión fiscal, ¿verdad? La corona sabe que el tributo no es ya un impuesto importante dentro de las arcas del Estado y toma otros rumbos. Se hacen monopolios otros productos que son productos de utilidad y de consumo general, ¿verdad? De diferentes sectores de la población. Y Aaron Pollack encuentra al estudiar Totonicapán que tampoco es un movimiento de una vía. Ojo, que hay diferentes grupos y yo prefiero utilizar, no me atrevería a meterme en la definición de etnicidad. Yo prefería hablar de grupos que hay diferentes linajes. Estudié yo las actas del Cabildo de Quetzaltenango. Tengo un artículo sobre las actas de Quetzaltenango desde 1821 hasta 1870, y yo encuentro ahí una alianza de ciertos linajes por los apellidos con los blancos, con los ladinos de Quetzaltenango. Y hay un libro que voy a traer en cuenta, que es un maravilloso libro de Lina Barrios, que estudia la alcaldía indígena de Guatemala. Ella estudia la colonia, el 18 y el 19. No estudia los resultados electorales porque no trabaja elecciones, pero ella estudia a través de los libros de cabildos, estudia las alcaldías indígenas, y es lo que yo, en Aaron Pollack y Lina Barrio, lo que yo puedo sintetizar es que existe una tendencia a cabildos mixtos desde finales del siglo XVIII. Es decir, que el poder local se está disputando entre blancos, entre ladinos, entre indígenas y los otros grupos. Entonces, es interesante esa referencia a cabildos mixtos, porque nos está haciendo referencia, como lo que yo encontré, que para mí es una evidencia nada más, las actas del Cabildo de Quetzaltenango, en donde yo encuentro un cabildo mixto, uno, pero ella encuentra muchos. Y entonces refuerza mi idea de que existen alianzas y que esas alianzas no son únicas, no son liberales y conservadoras. El problema es que queremos entender la sociedad de principios del siglo XIX y el XIX mismo con los parámetros del siglo XX. Queremos entender la modernidad política del 20 con el 19, y no es así. Lina Barrio nos muestra, incluso hay unas tablas de los apellidos de los diferentes linajes
Hasta ahí me atrevería yo a meterme. Que existen diferentes linajes que se juntan entre sí, que se separan y se juntan con los blancos o con los otros mestizos, y que eso es un tema de investigación. O sea, ¿qué papel juega la etnicidad? Es una pregunta de investigación. Lo que yo puedo decir es que hay una tendencia al entendimiento en ciertos momentos, y por supuesto que hay conflictos y hay tensiones, porque esto no es maravilloso, ¿verdad? El nuevo sistema político trae contradicciones, pero la historia también omite otra cosa. La historia ha prevalecido el conflicto. Para el caso nicaragüense, entre 1821 y 1809, que es la invasión norteamericana, creo que hay 170 levantamientos o rebeliones o revoluciones. ¿Cuántos conflictos existen en cada provincia, país? Existen. Uno abre un libro de texto de historia y te narra el conflicto. Y creo que el libro de Lina Barrio, y también por ahí va mi camino metodológico, es ver que hay conflicto, pero también hay entendimiento. Y la historiografía ha eliminado la alianza, ha eliminado el estudio de los acuerdos. ¿Por qué? Porque venimos de una tradición donde el personaje, el militar, el gobernante, es el personaje de la historia, es el argumento de la historiografía. Pero ahora, con esta nueva perspectiva, tenemos que ver que la historia la hacen diversos grupos y sectores sociales, que hay tensiones, que hay conflictos y que hay que hacer resurgir ese entendimiento. ¿Qué es un cabildo mixto, para terminar esta parte? Es una alianza entre indígenas, entre mestizos y entre blancos. Bueno, hemos tenido una noche bastante enriquecedora. Hay muchísimos comentarios, pero quiero referirme en particular al comentario de Olga Pérez, que siempre nos sigue en estas transmisiones, y ella nos habla de lo importante de tu interpretación regional, que traspasa las fronteras, ¿no? Es decir, estas fronteras que también a veces son fronteras entre las ciencias, ¿no? Separar la antropología y la arqueología, son fronteras mentales, tú lo dices. Exactamente. Ya, entonces, esta intervención tuya nos abre muchas vías para estudiar un proceso tan complejo como fue la independencia, y sobre todo ese cambio de un antiguo régimen, de un régimen colonial con una predominancia de la iglesia, a un dominio de un Estado nacional. Y luego habrá que estudiar también el cambio de ese dominio del Estado nacional hacia el mercado, ¿no? Que son todavía tareas pendientes que tenemos en la historia centroamericana. Pero creo que nos has, abierto muchas vías de reflexión. Así es que, pues, de mi parte, no queda más que agradecerte. Y como tenemos todavía un año por delante para esta conmemoración y para tratar de explicarnos ante lo que sin duda va a ser una parafernalia de juegos pirotécnicos, de tambores, de desfiles, de marchas, de textos adulatorios, de bailes, etcétera. Entonces, muchísimas gracias, Xiomara, por esta magnífica cátedra que nos has dado y por, abrirnos este espacio de conversación centroamericana. Esperamos entonces tenerte otra vez con nosotros, ya compartiendo con otros historiadores e historiadoras centroamericanas. ¿Puedo tener un par de minutos? Sí, por supuesto, por favor. Bien. Yo tendría que decir, yo lamento que ese intercambio académico centroamericano exista solo en el papel,
Cuando se fundó el ZUCA en 1948, las universidades centroamericanas se reúnen en El Salvador y sale de ahí el ZUCA. El ZUCA tiene uno de sus principios que es la movilidad académica. Creo que uno de los problemas serios de la Universidad Centroamericana es la nula, ojo, la nula movilidad académica entre centroamericanos. Y a mí me da gusto que ustedes y otros abran estos espacios, porque la movilidad académica no es necesariamente que yo vaya, o sea, la movilidad académica también es esto. Y que, dado la pandemia, creo que nos ha obligado a abrirnos a otros medios, a otras formas de comunicación. Pero yo lamento que tantas toneladas de compromisos tengan las universidades centroamericanas, pero no somos capaces del intercambio académico. Por ejemplo, ¿cómo me gustaría estar un año a mí en la Universidad de San Carlos y tener al lado el Archivo General de Centroamérica en la que yo pueda trabajar y en la que yo pueda estudiar también? Eso no es posible. ¿Cómo es posible que universidades del otro lado del mundo, un profesor venga aquí, esté un año, le paguen de allá perfectamente, pero nosotros no lo podemos hacer? Me disculpan, pero yo no me puedo quedar con esto atorado. El principal problema y obstáculo es la misma universidad. Si yo quiero ir a Guatemala un año a trabajar allí y a estudiar, a revisar el Archivo General de Centroamérica, yo tengo que renunciar, pero ¿y de qué vivo? Y me pregunto, ¿cuántos profesores de Guatemala pueden venir aquí? ¿Cuántos de El Salvador, de Nicaragua pueden ir a Guatemala? Me parece que este es un problema que no sé de dónde salió. Existen documentos firmados, pero la movilidad académica me parece que es un obstáculo a la investigación histórica y a la transmisión del conocimiento mismo. Pues para finalizar, quiero agradecer a la Universidad de San Carlos, quiero agradecer esta oportunidad, quiero agradecer también el apoyo de la Universidad de El Salvador, que tuve el total apoyo de las autoridades para esto y el tiempo también para esto. Y pues yo agradezco y también, si quieren otra conferencia, otro intercambio, con mucho gusto. Solo me invitan y con un poquito de tiempo para poder organizarme. Y a la audiencia que estuvo esta noche, muchas gracias. Pues gracias, Xiomara. De hecho, te tomamos la palabra y sí, la reflexión esta es absolutamente válida. De hecho, cuando hablamos de Unión Centroamericana, el Istmo Centroamericano y todo, se nos va en un diálogo estéril. Y ahí sí recuerdo las palabras del poeta Goethe, ¿no? Que vano oropel cubre, ráfaga estéril de octubre que barre las hojas secas. Que viene muy al caso de lo que has mencionado, ¿no? Pero que sirva estos nuevos medios virtuales para comenzar a unirnos, para comenzar a intercambiar esas ideas. Y muchísimas gracias a ti, a las autoridades de la Universidad de El Salvador. La próxima semana vamos a tener también la participación de Jorge Amaya de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y luego vamos a tener la participación de Víctor Acuña de la Universidad de Costa Rica. O sea, por estos medios vamos a tratar de hacer esa unión académica que tanta falta nos hace. Y por supuesto, vamos a tener una interesantísima conferencia de la historiadora guatemalteca Lisette Jiménez sobre el papel de la mujer en los tiempos de la independencia, pero no el papel aquí sencillamente de una señora que quema cohetes o que incita al pueblo a manifestarse alegremente por la independencia, sino como una actora social. Es decir, aquí tenemos que hacer hincapié en que son procesos sociales, que son sujetos sociales, que no son individuos sencillamente que hacen la historia como lo has mencionado. Así es que agradecemos a Xiomara Avendaño, a la Universidad de El Salvador,
Y por mi parte, muchas gracias también por la audiencia a este programa. Dejo para cerrar al doctor Mario Roberto Morales. Buenas noches. Muchísimas gracias. Doctora Avendaño, permítame agradecerle en nombre de la Comisión Bicentenario de la Independencia de Centroamérica de la USAC, una conferencia brillante y sobre todo su escogencia del gesto simbólico de la firma del Acta de la Independencia para ilustrar esa contradicción liberal persistente entre una modernidad formal y una premodernidad aristocrática en la práctica, un rasgo que acompañó al liberalismo a lo largo de toda su historia, a lo largo de la fundación de naciones y de sus dictaduras, entre comillas, liberales. Muchísimas gracias, doctora Avendaño, y esperamos poderla tener aquí muy pronto de nuevo, académico. Efectivamente, como decía Edgar, los invitamos para el próximo jueves a las 7 de la noche para escuchar al doctor Jorge Amaya de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para continuar con esta secuencia, la independencia, voces desde Centroamérica. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Hasta pronto.